Hola a todos, ha llegado aquel momento del mes donde contaremos historias de terror que no dan ni puto miedo, salvo que esta vez Jade dijo que me daría 2 asistentes de por vida, y pues claro acepte. Hola a todos, yo soy la muerte. ¿Qué dices, pelotudo? Yo soy la muerte. Sí, claro, la muerte, pero la muerte bien pendeja. ¿Sabes qué? ¿Por qué no comenzamos con la primer leyenda? Muy bien. Como muchos dicen, un niño en Estados Unidos jugaba ahí, en la carrera contra el Tiles Doll. Cuando le ganó, salió varias veces la fuerte Can You Feel the Sunshine. Luego, el niño murió de epilepsia. Las leyendas. La primera aparición. El Tiles Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre al hacer su declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar, como cada año, y él siempre los trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía: Can you feel the sunshine? ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes de Los Ángeles Police Department, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tiles Doll. Esto fue posteado por Lon71, el amigo del niño que murió, en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. De hecho, Sega jamás volvió a usar el personaje en otro juego, debido a la psicosis que se formó, y hasta el día de hoy la leyenda del Tiles Doll maldito persiste. Hay en varios foros de internet que aún esta versión de Sonic R y tiene la supuesta maldición. Solamente que aquí tiene un sello para bloquear la maldición que Miyamoto creó para esta versión. No obstante, este sello tiene una debilidad y es la siguiente: jugar el modo Tag 4 Characters, elegir a Tiles Doll y jugar con él. El objetivo es perseguir y capturar a todos los personajes. Si persigues a Super Sonic, personaje secreto, y lo capturas, pues el sello se rompe y hasta luego tu alma, Tiles Doll, te seguirá. La terrible muerte, Can You Feel the Sunshine? En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre: TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error.
De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme, al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. Las fotos se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase hasta que un día, el Tyles Doll apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre y increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, el Tyles Doll comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. La venganza. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tyles Doll. Existe también una bendición que disipa los efectos demoníacos de Tyles Doll. Según cuentan los rumores, Miyamoto creó un sello para bloquear la maldición del diabólico muñeco de trapo, pero este sello tiene un punto débil. Si se juega en el modo Tag 4 Characters, se elige como personaje a Tyles Doll y se captura a Super Sonic, otro personaje secreto, el sello se rompe y el muñeco de Tyles te atormentará hasta el fin de tus días, y entonces se hará con tu alma. Hay quien asegura que Sega por culpa de estas leyendas ha prohibido el uso de este personaje en futuros títulos, pero esto es mentira ya que Tyles Doll está presente como objetivo en el minijuego Destruye a los muñecos del Sonic Adventure 1999, y aparece además en una carta del Sonic Rivals. La explicación más sencilla es la siguiente. El equipo de desarrollo del Sonic R fue el Travelers Tales, y para la ocasión crearon tanto a Tyles Doll como a Metal Knuckles. Yo digo que ¿cómo una persona simple puede crear un sello? Y de ser cierto, ¿cómo hizo Tyles Doll para escapar de un sello con una simple y maldita carrera contra el Super Sonic? Las pequeñas conclusiones. Si Tyles Doll es un personaje virtual, ¿cómo rayos puede salir de la televisión y escribirte de lo de que lo liberaron? Además, si es un muñeco tonto y inservible de trapo, ¿cómo sabe escribir? Además, todo se supo cuando casi todos desbloquearon Tyles Doll, incluyéndome. Aquí también dice que el que lea esto está liberando al Tyles Doll. ¿Qué? ¿Cómo es posible que seas tan pendejo? ¿Y yo cómo iba a saber que si leía esto el puta muñeco de trapo de mierda inservible iba a aparecer? Sí. ¿Está detrás mío no? ¿Con qué muñeco de mierda inservible no? No, verás, adiós. Vuelve aquí, maldito gilipollas. Bueno, yo seguiré por el momento. Esta historia es real para los que creen en ella. Annie era una niña alegre, pero un accidente le quitó la alegría de su vida. Su padre, quien murió tras un accidente de auto, fue el punto de inicio de su historia. Pocos años pasaron después de la muerte de su padre, la madre, quien se sentía sola, se volvió a casar nuevamente, y desde ese entonces la historia de Annie comenzaría con un nuevo padrastro. Annie y su padrastro no se llevaban bien, él era un hombre muy posesivo y egoísta. Mientras su madre trabajaba, él hacía trabajar a Annie en la casa. Una noche el padrastro de Annie estaba ebrio y eufórico y de pronto llama a la pequeña diciendo: ven Annie. ¿Dónde estás? Annie despierta, se asoma y ve a su padrastro y le dice: ven Annie, tengo algo para ti. Ella poco a poco se acerca y entonces el hombre empieza a tocarla y ella asustada empieza a correr y su padrastro molesto le dice: no corras, ven Annie, ven. Ella, tratando de escapar, no vio un pequeño hueco y tropieza donde lamentablemente su cabeza golpea con la piedra provocando su muerte. Su padrastro, asustado, toma su cuerpo y lo lanza al río. Después de mucho tiempo sin poder encontrar el cuerpo de Annie, su padrastro sin remordimiento deja la falsa búsqueda de la pequeña. Un año pasó después de la muerte de Annie y su padrastro tenía terribles pesadillas, no dormía y bebía más de lo normal. Una noche donde su padre estaba totalmente ebrio y con la nostalgia empieza a decir:
Ani, ven Ani, así lo repitió como 10 veces sin darse cuenta. De repente el licor solo le sabía a agua y escucha unos pasitos y mira la silueta de una niña mojada que se aproximaba poco a poco. Le toma de la mano del hombre y lo sacó de la casa llevándolo al río. Él como hipnotizado entra al río. Cuando se dio cuenta él se estaba ahogando y no podía salir del agua. Su mano era como una roca atada al cuerpo y cuando pudo vio a la niña quien era Ani, quien quería compañía para su eterna soledad. Según la leyenda, Ani aparece si la llamas 10 veces y crees que existe. Esta historia nos pasó a mí y a un amigo. Silvia, dime mi muerte a cambio de nada. Seguramente habéis oído la historia de que si dices Silvia 3 veces sujetando una vela en una habitación a oscuras con un espejo enfrente 3 veces os aparece ella y os muestra vuestra muerte. También he oído que si dices dime mi muerte a cambio de nada es posible que te diga y muestre cómo morirás sin pedirte nada a cambio. Todo sucedió así. Estábamos un día mi amigo Adrián y yo en mi casa. Mis padres no me controlaban, yo era pequeño así que quería probar cosas nuevas. Mi hermano, tiempo atrás me contó que en su colegio, había un chico que tenía una prima satánica, y ella probó de hacer esto de Silvia, pero no funcionó. Al momento, ella se giró y tenía un espejo detrás, en él se reflejaba el mismo Satán, Lucet, Belcebú, Diablo, Lucifer, Satanás, Andariel, Le. Conté esto a mi amigo y fuimos a probarlo. Antes de entrar en mi lavabo con una vela en mano le advertí e informé de que mi hermano probó eso y no ocurrió nada, bueno, nada de lo previsto. Él, sin darse un golpe salió con un morado enorme en la rodilla. Sin miedo entramos y lo probamos. Mi amigo fue a salir y entonces la puerta se cerró de golpe. No sé qué coño pasó. Yo, cansado de golpear la puerta para abrirla, cogí un pequeño armario y lo estampé contra la puerta, dándole así, golpes. Con tan solo darle uno, ya se abrió la puerta. Dejé donde estaba el pequeño armario y me acerqué a abrir la puerta, que entonces estaba entreabierta. Nuevamente la puerta se cerró ante mis ojos. Oí gritar un par de veces a mi amigo, luego, se calló. Me acerqué a la puerta, y la abrí sin dificultad. Entonces entré y vi estirado en el suelo a mi amigo, las piernas le sangraban. Lo levanté y entonces le ayudé a moverse hasta la puerta. Entonces, por tercera vez, la puerta se cerró. Ahora yo sentí dolor en los pies. Al final, sola se abrió la puerta. Mis pies también estaban dañados. Nos arrastramos hasta la salida, él siguió arrastrándose hasta mi habitación, no quería que mi madre se enterase de nada. Yo me giré. Y en el espejo vi a una chica rubia. Ella sonrió. Tras eso, de golpe, la puerta se cerró. Sé que sonará a locura, pero miramos nuestras heridas y vimos que eran iguales, o casi. También nos fijamos en que estas tenían letras, o eso parecían, solo entendimos STA6, o algo así. Por suerte, no recuerdo bien aquel suceso. 3 adolescentes, Tania, Tiago y David, circulaban por una carretera, filmando con una cámara provista de infrarrojo, con la que 3 adolescentes, Tania, Tiago y David, circulaban por una carretera, filmando con una cámara provista de infrarrojo, con la que pudieron capturar la imagen de una niña vestida de blanco a la vera del camino, haciendo señales para que la llevaran. Por supuesto se detuvieron y la niña subió al automóvil. Cuando le preguntaron su nombre contestó Teresa, entonces le preguntaron a dónde iba y ella les dijo un poco más adelante, pasados 2 minutos aproximadamente, les señaló el lugar donde debían parar, diciéndoles allí, donde he tenido un accidente y morí. Ante esta situación los muchachos se aterraron y se produjo un accidente, pero uno de ellos no dejó de filmar, enfocando el rostro de Teresa cuando ésta le grita a la cámara. Como resultado del accidente solo David quedó con vida, y en su cámara quedó registrada toda la experiencia. Cuando la policía llegó al lugar, no encontró a Teresa, de quien hablaba David herido, pero después de investigar, efectivamente en ese lugar había sucedido un accidente en 1983, donde había muerto una mujer llamada Teresa Fidalgo.
Esto fue noticia en su momento en Portugal, pero la veracidad de la historia no fue aceptada por todo el mundo, ya que David no recuerda nada de lo que pasó. Esta historia se basa en las creencias de que todas las almas que se quedan y no puedan pasar al otro mundo son equivocadas. Robert, un hombre que hace poco enviudó por un accidente de carretera, le cegó la vida de la mujer que más amó en toda su vida. Angélica, que era su mujer que murió, le dejó a Robert el mejor regalo que un hombre podía querer, un hijo. Benjamin, su hijo, era el único recuerdo de su esposa y cada vez que lo veía se acordaba mucho de su esposa. Pasaron unos pocos años. Benjamin, un niño travieso, siempre le preguntaba a su padre por su mamá, pero Robert no podía decirle la verdad. Un niño. Un día por el parque, Benjamin jugaba feliz mientras su padre hablaba con un amigo. De pronto a Benjamin se le acercó una mujer de blanco, cara fina y delgada, con una tranquilidad que podía dejar indefenso al hombre más fuerte. El niño, educado por su padre con no hablar con extraños, no se pudo contener a tan delicada imagen. Su padre, un poco distraído, no se pudo percatar dónde estaba su hijo hasta que lo encontró sobre un banco riendo. Tranquilo, el pequeño le dijo a su padre sobre una mujer que le habló y no dijo su nombre. Su padre, un poco molesto por la desobediencia de su hijo, no pudo hacer nada por la misma manera que el pequeño necesitaba una madre. Pasaron varios días y algo muy extraño ocurría en la casa de Robert. Benjamin reía más, estaba más tranquilo y muchas veces lo veía hablando solo. Robert, preocupado, acude a un psicólogo para sacar de dudas y se entera que por la falta de una persona el pequeño no podía relacionarse con otros y eso lo perjudicaría para su desarrollo. Sin embargo, la equivocación del especialista fue mal. Benjamin se llevaba muy bien con otros pequeños y todo eso se lo debía a una mujer de blanco. Pasaron más días. Robert ya no podía más de ver a su hijo hablando solo y decide irse de la casa. Benjamin, llorando, corre hacia la calle escapando mientras su padre intentaba perseguirlo. Un automóvil embiste al pequeño. Robert, temiendo lo peor, encuentra a su hijo en el suelo. Después de que llega la ambulancia, Benjamin se iba más y más del mundo de los vivos. En el hospital los doctores ya no pudieron hacer nada y el pequeño iba a morir. Su padre, llorando, se quedó toda la noche con su hijo. De pronto un sueño profundo le invadía. Mientras dormía, una voz en su interior le decía: no es su hora. En ese momento, mientras despertaba, Robert vio al lado de su hijo a una mujer de blanco y por alguna razón él sintió que la conocía. Mientras se aclaraba más su vista, vio a su mujer y se quedó nuevamente dormido. A la mañana siguiente su hijo despierta con una sonrisa. Le dice a su padre: conozco a mi mamá, y él sobrevivió. Las almas que no pueden dejar este mundo a veces no se quedan para atormentar a los vivos, sino se quedan para proteger a las personas que más amaron en vida. Oye, ¿puedo contar algunas historias? Claro, pero si lo haces te vuelves miembro. Ok. Durante años he ocultado mi identidad, años he fingido ser alguien que no soy. Hay días en los que despierto y me siento otra persona, que día a día está cambiando. Mi niñez no ha sido un buen recuerdo, tan solo reflejos de dolor hay en mí, pero mi pesar no ronda ahí, sino aquella madrugada cuando fui condenado a muerte. Pero si tengo que retroceder a cómo empezó todo, tengo que ir mucho más del asesinato de Robert. Porque contar cómo lo asesiné no justifica mi perdón. Todo comenzó en 16 de febrero de 1968. Como siempre me levanté y tomaba mi desayuno. De la planta alta se escuchó un gruñido, varios golpes y un portazo. Esto era tan cotidiano como mi té. Antes de poder desaparecer, Robert tocó mi hombro y me reclamó que la noche anterior había olvidado cerrar el portón principal con la traba. Todo esto lo expresó inexplicablemente con un golpe seco en mi cabeza. Lentamente levanté la vista y se inmovilizaron todos mis sentidos, y cuando esto sucedía era para peor. Toscamente tartamudeé donde con esfuerzo dije que lo sentía, que nunca volvería a pasar. Yendo camino al colegio recordaba ese golpe una y otra vez, como tantos otros, pero este era diferente. Yo era diferente y nadie lo había notado. En lo oscuro de mi alma repasaba las líneas sin ningún problema, me levantaba y le hacía frente. Pero en lo claro del día, era yo, un pequeño cobarde que tenía miedo hasta de su propia sombra. Según mi padre, estando en la clase no encontraba paz alguna. Mis compañeros les sucedían a Robert con golpes, burlas y risas, tan solo con mi reserva y poca habla en clase.
Mis maestros se compadecían de mí, teniendo la leve sospecha que tal vez yo era maltratado en casa, según ellos de tantas veces que asistía a sus clases con diferentes tamaños de moretones y colores, pero la incertidumbre nunca era fuerte para ellos, ya que nunca dijeron nada al respecto. Nadie sabía que el único consuelo era sentarme en la tercera fila, al final del salón y con mirada ausente. Una mejoría de una noche siquiera tendría, que llegaría a mi casa y mis padres desaparecerían, cambiarían aunque sea una parte de ellos, pero todo esto se resumía a que yo era una especie de autista, por tan solo ahuyentarme de mi cruda realidad. Amigo alguno no poseía, el dolor y yo éramos inseparables, cada lágrima una caricia de mi madre. Mi madre, mujer o niña, a quien no comprendía, lloraba en las noches y en algunas mañanas, para luego servir a mi padre en todo lo que él quisiera. Reclamo hacia ella no tenía, su reacción de amnesia a ella la completaba y sus suspiros intensos la hacían fuerte para la batalla. Necesariamente ella se ocultaba en la oscuridad, era como si se desvaneciera cuando Roberto me maltrataba, y yo tratando de olvidar el momento me entregaba. Pasado un año me sentía más fuerte, pero temía poder comprobarlo con mi padre, me miraba constantemente al espejo e inútilmente esperaba un consejo, una señal. Ya que creía que todo estaba perdido, cuando de adentro sentí reír a un niño. Eso es, me dije a mí mismo, soy un hombre recto y derecho. Bajando por las escaleras lo repetía una y otra vez. Topando con Robert, Percate pudo ver mi crecimiento, pero viendo no sé qué, me pegó un puñetazo en la nariz quebrándomela. La sangre empezó a fluir, retrocedí dejándolo subir. Y llegué hasta el baño del living y cerré con tanta furia la puerta que mi madre gritó, mientras me iba curando, mis ojos se llenaron de una explosión inmensa de lágrimas y mezclándose con la sangre formaron un río de venganza, vergüenza, de pena. Me vendé la nariz como pude y corrí hacia el portón. Me arrodillé y recé, por un final, otra etapa, otra vida. Desgastado lentamente me levanté y tambaleándome por la sangre y mi furia, le dije a mi madre que me iría a acostar. Recuerdo esa madrugada lúcidamente pese a la torpez que sentía dentro mío, porque desencadenó el día en que me encuentro. Eran las 9:30 de la mañana, bajé como siempre a desayunar, solo que esta vez no era la misma persona, el sueño me había cambiado tal vez, el golpe no sé, solo tomé un palo de amasar, posesión de mi madre y aguardé con mi vaso vacío la presencia de Robert. Él iba bajando sigilosamente, sus pasos se hacían eternos, cuando menos lo esperé, largó una carcajada refiriéndose a que antes ninguna chica se hubiera fijado en un cobarde y menos ahora con la carga que él me había dejado. Sentí mis manos humedecidas, el corazón me latía tan rápido que creí que mi pecho se abriría y este saldría, pero pese a esto me levanté y con el palo lo intenté golpear en la cabeza. Él gritó, pero fuertemente me golpeó en el pecho, ningún dolor sentí y antes de que se recobrase lo golpeé en la cabeza, cayó tendido al suelo, me agaché para seguir golpeándolo, cada golpe más era una mancha de sangre pero lo seguí haciendo hasta asegurarme que no se levantara. Mi madre bajó desesperada, me miró sin decir una leve palabra, me tomó por los hombros y separó el arma de mi posesión. Yo me quedé sentado y por más que suene cruel sentí una paz interna, mi dolor se había desvanecido. No tardaron en llegar las autoridades y no dudé en entregarme, sigo sin dudar lo que hice aquella mañana. El día del juicio me alegaron demencia, pero locura alguna no apoderaba. Grité en medio del salón, reclamé por mi cordura y dejé en claro que lo volvería a hacer. Mi madre dio un alarido que quebró la sala en dos. De rodillas me pidió que me callara, que aceptara. Me acerqué a ella, le expliqué, pedí que me dejara por primera vez ser libre y tomar mi propia decisión. Entregado a mi castigo y mi pena, cerré los ojos para poder encontrarme y dejar de ser dos personas, un niño temeroso y un joven cobarde. Cuenta la historia de una profesora de México, se llamaba Clara, tenía 40 años y trabajaba como profesora en una escuela pública de las afueras de México. Decían que era muy buena a pesar de todo, enseñaba bien y era muy querida por los alumnos.
Era una buena mujer y le encantaba jugar y estudiar con sus alumnos. Un día en clases con sus alumnos de quinto estaban escuchando la radio y anunciaron que en el pueblito se había escapado un loco de un manicomio y que tengan cuidado porque era muy peligroso. Al tal loco lo describieron como alto, morocho y ojos negros. Al escuchar eso se les erizaron los pelos a todos y tomaron la mejor precaución de cerrar puertas y ventanas del colegio para estar más seguros. No sé, eso creían, porque habían dejado la ventana de la cocina de la escuela abierta. Todos estaban atemorizados, la profesora no sabía qué hacer, estaba muy preocupada, hasta que a una alumna le urgía ir al baño, así que tuvo que ir de tantos nervios, pero inventaron una contraseña para guiarse entre ellos, porque la puerta del aula estaba cerrada con llave, entonces cuando regresaba tendría que golpear 2 veces en la puerta y 2 rasguños. Ajá, esa era su mejor clave. Pasaron 20 minutos y la alumna no volvía, y la profesora estaba muy desesperada, hasta que de repente escucharon 2 golpes en la puerta y 2 rasguños. La profesora abrió y era el psicópata tal como lo describieron. Por Dios, qué maldita suerte, el loco mató a todos menos a 2 alumnas y a la profesora, que lograron escapar por la ventana. Al cabo de 2 meses, cerraron el colegio y la profesora quedó más loca que el loco. A la profesora Clara la encerraron en un manicomio porque enloqueció totalmente. Dicen que la profesora siempre repite: 2 golpes y 2 rasguños. Y el loco, pues se halla prófugo, hasta el día de hoy desde hace 20 años. Esta historia es sencilla. Si cometes un error, a veces la culpa puede perseguirte por cosas que hiciste. Un joven cuya culpa de adolescente no lo dejaba dormir tenía pesadillas, muchas noches de insomnio, en lo cual no podía soportar más la vida que llevaba. Resulta que cuando era adolescente él andaba con un grupo de amigos que eran algo especial. Ellos compartían muchas cosas, hasta las chicas que ellos tenían. A los 17 años este joven estaba enamorado de una de sus compañeras de curso, muy linda pero muy tímida y conservadora en todo su sentido. Los amigos y él hicieron una apuesta que durante 7 días lograba enamorarla y darle un beso en frente de ellos. Cada uno le concedería un favor, no importa cuál sea. Y así sucedió durante 7 días. Este joven logra enamorarla, pero lo más curioso es que él también sentía un sentimiento muy fuerte con ella. Poco después logra el beso frente a sus amigos. Como era la apuesta, se supone que existirá ningún sentimiento entre él. Pocos días después la joven se entera por medio de su amiga que su enamorado hizo una apuesta y que todo era mentira. La joven, muy tímida y dolida, pensando que su primer beso solo fue una farsa, eso la humillaba más cada vez la pensaba en eso. Ella, cegada por el dolor, la vergüenza y la rabia, toma la decisión de acabar con su vida. Toma un cuchillo y poco a poco empieza a cortarse las venas mientras ella se desangra. Escribía con la poca energía que le quedaba una frase que a cualquier hombre lo atormenta. Al día siguiente encontraron el cuerpo de la joven con una nota que decía: es tu culpa. El joven desde ese día se sentía una gran responsabilidad, le invadía la culpa, la pena, la vergüenza. Cada vez que intentaba dormir veía la cara de esa joven como alma en pena que no podía dejar a la persona de por primera vez amó. Hoy en la actualidad el joven está en el manicomio porque es el único lugar donde él no puede terminar con su vida. Cuenta la leyenda que a las 000 aparece una extraña página web. Si ingresas el nombre de alguien en dicha página, Higoku Shoujo se vengará por ti. Yo había oído de esa página, pero bueno, me parecía una tontería. Aún así, sentía curiosidad por entrar. Esa noche, entré, justo a las 000, y efectivamente, apareció. Hacía tiempo que quería vengarme de una amiga a la cual me dejó tirada cuando vio la oportunidad. Escribí su nombre, le di a enviar y de repente sonó mi móvil. Un mensaje, el cual decía: he recibido tu petición, Higoku Shoujo. Eso me hizo estremecerme, y poco después noté una presencia detrás mío. Me giré y allí había una chica, aparentaba poca edad, tenía el pelo negro azabache muy largo, era pálida, y sus ojos eran completamente rojos, como la sangre. ¿Me has llamado? No, yo temerosa contesté que sí. Tómalo. Ella me dio una especie de muñeco de paja con un hilo atado.
Si de verdad deseas vengarte de esa persona, solo tienes que tirar del hilo rojo. Si lo haces, quedará formalizado un contrato entre tú y yo. Y la persona de la que deseas vengarte será enviada directamente al infierno. Luego te saldrán 2 círculos en el pecho. Pero, una vez que se haya cumplido la venganza, deberás pagar un precio. Maldecir a una persona tiene sus consecuencias. Si desatas el hilo rojo, tu alma también se irá al infierno. No podrás ir al paraíso. Tu alma vagará eternamente por las penumbras del infierno saboreando el dolor y el sufrimiento. Ahora depende de ti. Dicho eso, la chica desapareció. Luego estuve cavilando, pero, una vez que se haya cumplido la venganza tienes que pagar un precio. Maldecir a una persona tiene sus consecuencias. Si desatas el hilo rojo, tu alma también se irá al infierno. Eso hacía que se me quitasen las ganas de vengarme, pero, si me paraba a recordar todas las cosas que esa chica me había hecho, las ganas de vengarme volvían. Al final, tiré de dicho hilo. El muñeco desapareció, y una voz dijo: se concede la venganza. Al día siguiente, al levantarme me miré al espejo, y efectivamente tenía un tatuaje con forma de 2 círculos en el pecho. Me vestí, y fui a clase. Luego, decían que había desaparecido. Sí, mi amiga, vaya, al parecer todo eso era cierto. Seguramente también será cierto lo de que cuando muera, iré al infierno. Mi nombre es Adela y esta historia debería tomarse en serio y ser utilizada solo como advertencia. Para que a nadie le suceda lo que a mí me sucedió en estos últimos años de mi vida. Yo, al igual que todos ustedes, era una adolescente que se intrigaba con el mundo paranormal y todo aquello que con esto se relacionaba. Pertenecía a un grupo muy cerrado de amigas que compartían mis mismos intereses y con las que pasaba las tardes enteras hablando de esta clase de temas e incluso burlándonos de las historias que leíamos o escuchábamos en la televisión. Una fría y melancólica noche de invierno nos dirigimos a la casa de Solange, una de mis amigas, con Paula y Sofía, mis otras allegadas. Nunca nos imaginamos que aquella noche marcaría de tal manera nuestras vidas, condicionándolas para siempre. Al llegar a casa de Solange tuve un extraño presentimiento. Un frío helado recorrió cada centímetro de mi piel y comencé a tener fuertes cefaleas. Hice caso omiso de lo que me sucedió y me uní a la interesante charla que mis amigas estaban teniendo. Luego de pasar más de 1 hora y media conversando de diversos temas y haciendo hincapié en las historias paranormales, a Sofía le vino a la mente la brillante idea de jugar a la ouija. Me encontraba en completo desacuerdo con aquella idea. Conocía casos en donde estas clases de juegos tuvieron consecuencias gravísimas en la vida de la gente que participaba en ello. Pero mis amigas indignadas estaban de acuerdo con su idea y me acusaron de cobarde. Para despejarme un poco de aquel clima que ya comenzaba a afectarme, le pedí a Solange que me dijera dónde se encontraba el baño. Comencé a dirigirme hacia allí, aunque la casa era bastante extensa y perderse no era demasiado complicado. Subí a la escalera principal y me adentré en un gran pasillo rodeado de fotos y diferentes estilos de obras artísticas aterradoras. La madre de Solange se sentía atraída en gran manera por los cuadros y objetos de esta índole. Según su hija me contó, incluso tenía una habitación repleta de muñecas, obras de arte horroríficas y películas de terror. Este interés por esta clase de cosas me resultó extraño. En un principio llegué a pensar que todo aquello eran solo cuentos de Solange. Pero al estar allí en medio de este pasillo, pude descubrir lo contrario. Debo admitir que este panorama me dejó completamente atónita y espantada. Agradecí a todos los santos cuando, a razón de los 5 minutos de deambular por el lugar, encontré el cuarto de baño. Todo siguió normal, hasta que decidí emprender el viaje de vuelta para encontrarme con mis amigas nuevamente. Al llegar por segunda a aquel extraño pasillo, capturó mi atención una luz muy intensa que provenía de una de las habitaciones. Aquella luz tenía la propiedad de despertar en mí una fuerte curiosidad y de atraerme hacia ella. Traté de apartar mi mirada de aquel resplandor cuando de pronto comencé a oír una voz muy leve que sonaba algo débil proveniente del mismo sitio.
Sin vacilar me dirigí hacia allí, dejando de lado el temor que me despertaba. Ingresé a la habitación y en una mecedora muy antigua pude ver una frágil anciana de cabellos blancos mirando hacia abajo. No podía escuchar su respiración, por lo que asustada comencé a llamarla y a palmear su espalda. Unos segundos más tarde, la anciana levanta su rostro y comienza a soltar una gran carcajada dejando entrever sus dientes negros y fétidos. Sus ojos eran un reflejo vivo de la maldad reencarnada en una sola persona, se podía ver el odio a través de ellos. Todo este suceso duró apenas unos segundos, para mí eternos, y luego aquel extraño personaje desapareció misteriosamente. Corrí como nunca lo había hecho hacia la habitación de Solange. Mis amigas se encontraban pálidas y Solange lloraba como una niña pequeña. Habían comenzado a jugar con aquel artefacto del demonio en mi ausencia. Lograron contactarse a través de este con la abuela de Solange, quien había muerto hace no mucho tiempo en aquella casa. Mi amiga se encontraba en shock, no por haberse contactado con su abuela, sino por lo que ésta le dijo mediante el tablero. Aurora, su abuela, le contó hechos de su vida pasada que Solange desconocía. Esta mujer era una conocida curandera, profesión que era ejercida por las integrantes de su familia desde hace siglos atrás y que tras la muerte de la anciana comenzó a ejercer su madre. Unos meses antes de su muerte, para incrementar sus poderes y asegurar su mayor bienestar económico, había realizado un pacto con el demonio. Por esto estaba penando y no podía descansar en paz. Luego de que me contaran lo sucedido, el tablero comenzó a moverse nuevamente. Aurora les dio a conocer a mis amigas que había tenido un encuentro conmigo. Y comenzó a repetir mediante la ouija que esta clase de juegos eran artimañas del diablo para cosechar almas y que todas de ahora en más estaríamos malditas. Efectivamente, hoy, después de 10 años de aquel terrible suceso, puedo dar fe que esto realmente sucedió. Cada una de mis amigas experimentó una serie de hechos trágicos. Paula murió a los 20 años ahogada inexplicablemente en su cama, su cuerpo estaba repleto de moretones y su rostro estaba desfigurado. Sofía tuvo un horrible accidente automovilístico en donde murieron ella, su esposo y su hijo de 8 años. Solange y yo, a mi entender, fuimos las que obtuvimos el más vil castigo. Ambas podemos oír cada noche esa voz débil llamándonos, los rasguños en nuestras almohadas nos atormentan. Oímos pasos detrás nuestro y al voltearnos no hay persona alguna. Y enormes sombras negras aparecen y desaparecen, nos controlan y vigilan a cada instante. Ruego a Dios que se termine esta agonía, que todo esto simplemente desaparezca o morir como mis amigas para no seguir viviendo este infierno en la tierra. Seguramente hayas oído la leyenda de la canción Loomi Sundai. Según cuentan, las ondas radiofónicas de esta canción tenían el poder de quitar la vida del oyente. Resto Seres compuso en 1933 la melodía de Loomi Sundai. La compuso un domingo sombrío, después de romperse la relación que mantenía con su novia de toda la vida. Su amigo y compatriota húngaro, László Havor, añadirá la letra a la canción. La difusión radiofónica comenzó a mitad de los años 30, con un efecto del más funesto. La canción estaba en el centro de una ola devastadora de suicidios. Se encontraron pianistas con la partitura en la mano, anónimos con el disco sonando en su tocadiscos en el momento de quitarse la vida, otros citando alguna parte del texto de la canción en su última carta, incluso la joven con la que rompió el compositor, la que inspiró la canción, corrió la misma suerte. El texto fue traducido al inglés con las mismas fatales consecuencias. La canción fue retirada de las ondas. Difícil distinguir la verdad de la leyenda en esta historia, lo que sí nos queda es una melodía intensa con interpretaciones tan diversas como inspiradas. Link de la canción en descripción. Se nos han acabado las historias, así que nos vemos en el otro mes. Por cierto, ¿qué habrá pasado con la otra muerte? ¿Dónde cojones estoy? ¿Estás fuera del vídeo? Mierda, la suegra de Jane no. Fica numa zona de mato, portanto, de caminhos de cabras, por isso a partir de certa altura Eles comigo naquele caminho. não fiquei com atenção. Vamos estar lá com... Pá, eu nunca lá fui. Mas tu sabes o caminho, certo?
Eu nunca lá fui. Está no caminho. Mas indicaram-me. Tenho um croquis mental. Um croquis mental. Croquis mental. Olha, adorei saber que tens um croquis mental. Estou segura de ver. Pá, sabe, não estás a tirar da minha capacidade mental, não? Epá, não é que só não me apetece andar por aí a deambular por Sintra, porque... Não, é pá, já está, atenção. Tiago, amansa a fera, estás a Croquis mental. Tiago, mantém... Croquete mental. Mentalidade de um qualquer. Croquete. Olha, é à esquerda, meu. Realmente, nós sempre soubemos que ele tem uma mentalidade de um croquete. Foda-se, só vocês são... Olha, e agora? O que eu quis? Viras aí à esquerda. Ou não? Não, não era. Não, então era diferente. Então, mas faz já a impressão, olha, faz já a Olha, o teu impressão. croquis mental já está a começar a funcionar bem, é? Aproveita já que estelar. Não foi, estava a olhar para a câmara, cuidado com a moto que vai-te passar aí do lado esquerdo. Estou a ver. Preocupa-te com a câmara. Essa câmara ligada também me está a fazer um bocado de impressão, ó, David. Pá, já sabes como é que é, brinquedo novo. Nossa, Estás a gostar? fantástico. É tudo aquilo que sempre esperaste. Só é pena este frio, pá. Ah, minha amiga, Serra de Sintra, frio e umidade é sempre 100% garantido. Como é que é? Como é que eles têm? É o quê? É um clima aqui? É um... Microclima. É um microclima. É, só dá nos micróbios. Diada, não mal vejo a hora. Estás extasiada? Vai, olha, Mas isso é por ires ou por estás aqui com dois homens extremamente sensuais? Tiago, estou só a brincar, hein? Pois. Estou só a brincar. Ou não? O verdadeiro artista é o artista que brinca. O artista que não brinca. Pois, mas é que eu não sou Faz artista. cinema português, meu. Mas é que eu não sou artista, eu sou motorista. Não és artista, tu. És poucas. És pouco artista, tu. O que é isto, meu? Caramba, pá. Árvores mortas, isto é um bocado sinistro. Sintra, meu, já te disse, meu, isto não é fácil. Olha, vê lá, mas se ligasse a câmera e se tivesse contenção ao caminho, eu não estou para estar a noite Sim, toda olha, nisto. isso também dava jeito. Desculpa lá. Mas também é giro, estavas a ver a separação. Não, do caralho. Foda-se, olha, estou a fazer manobra como deve ser, meu. Vai, não deixes cabo do carro de produção, porque senão. Vai. Veja o que acontece. Olha, vê lá, se visse aí atrás, meu. Porra, meu. Isto é tão. Farta de andar de gás. Esta merda parece tudo igual. Farta de ver a mesma estrada. Estou a enjoar. Vou lá um truque. Pronto. Olha tu. Para. Eu ainda vejo em pé vermelho, mas tu não, mas digo-te já. Consegues ver? Pá, deixa-me deixar conduzir a fazer e fazer mais. Qual de duas câmaras dos olhos? Para o próximo filme. Não, pois, quer dizer, mas isso depois tu treinas sozinho, estás a ver? Já vais ver que temos quase a chegar. Fizeste isso há não sei quanto tempo atrás. São 20 km, mas 20 km na serra não são. Não é uma coisa que a linha reta, não é? Não é estas Cheira ali. casas aqui. Vê lá essa placa. Estou completamente desabitada. Calma. Não, vai em frente. Sem dúvida nenhuma. Olha, tu não gostas comigo, David? Não, ok. Ficas aí, tu está a avisar. O que é que pode acontecer? Olha, gota já há pouca. O máximo que pode acontecer. Mas é um bocado chato, não se calhar. Meter que é bom, não tens que voltar para Sintra, meu. Isto é melhor não falharmos mais, meu, porque se falharmos mais, eu não sei. Pá, se calhar desligavas a câmera e estavas com mais atenção. Foda-se, não é lindo. Vai. Não é lindo tu depois vês esta merda, meu. Vinga. Então, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Vizinha. Vou usar. Não brinques. Pá, se calhar não parar, Rapariga. ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tiago. Ela está aqui sozinha num Pai, eu coisa, tenho um a bocado ver com estranho, isso. ok. Para, deixa vir, já que... Pode ser jeitosa. Não sei porquê. Boa noite. Olá! Boa noite. Para onde é que vai? Onde é que vai? Está bem, pode ir? Carro é teu? Não há problema nenhum. Siga. Então, estás bem? Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. O que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera ou aqui. Para melhor desligar também.
Mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Oh, David. Desliga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Pede. Sou eu tentando perceber o que é que se passa. E aí, razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? O que é assim tão... Aqui. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente. E morri. Ah! Años, que está viviendo aventón. El muchacho que va en la parte de atrás, que se llama David, es tocayo mío, estaba evidenciando toda la pachanga que traían sus amigos, que se llamaba Tania y Tiago. Fíjate que quiero aclarar una cosa, de repente se ve un poquito extraña la imagen porque está bajado del internet. Así es. Se pixelea. De hecho, esta me la mandaron por lo mismo, que me la mandaron de allá de Portugal, pero por lo mismo de que tiene que circular por la carretera de la información, bueno, se sucede. Pero mira, fíjate en el detalle que cuando va entrando esta niña, cómo se distorsiona la imagen. Ahora, ahí se distorsiona como un poquito la imagen. Esto es muy característico cuando hay una gran carga, digamos, energética. Obviamente afecta lo que vendría siendo la lente de la cámara. Fíjate también cómo está platicando con ellos, pues está teniendo una actitud totalmente normal, sigue evidenciando. No la dejaron de grabar nunca. No, sí la graban. Ellos te digo, echando relajo, mira, ahí pasan a la chica que va adelante, que se llama Tania, el chavo que va manejando se llama Tiago, vuelven con la niña, digamos que están en un momento, fíjate cómo de repente se distorsiona la imagen, esto es muy importante. Ahora, dentro de este video, nosotros... A ella como que le pasa algo, ¿verdad? Sí, como que empieza a llorar, como que está sufriendo la muchachita, y de repente le dice a los muchachos, dice, mira, fíjate, ¿ves? En aquel sitio que está allá fue donde yo morí. En ese momento regresa la cámara con ella. Está ahorita en cámara lenta, por eso es, digamos, un poco tardado para que vuelva. Fíjate cómo tiene la cara totalmente desfigurada. En el momento de percatarse ellos de que llevan una persona, vamos, desfigurada, que se supusieron que habían recogido una persona que no era de este mundo, y se estrella. Fíjate cómo también el auto se voltea. Mueren la muchacha y el muchacho que van adelante. Que va manejando y la muchacha que va a su lado. Así mueren en este accidente. Y el único sobreviviente es el muchacho que va atrás, que se llama David. Ahora, posteriormente se percataron de que efectivamente en esa zona se murió, se llama Serra Sintra en Portugal, y se percataron de que había muerto ahí una chica que se llamaba Teresa Fidalgo. Todo esto te estoy dando nombres, te estoy dando lugares, te estoy dando prácticamente fechas de este video, y lo cual pues es totalmente corroborable. Y si te fijas, fíjate cómo la cara de la chava se distorsiona totalmente. ¿No es un efecto? ¿Se descarta que sea un efecto visual? Se descarta que sea un efecto visual, dado que no hay absolutamente ningún corte en este video. ¿Es una descarnada? No se descarna total. What the fuck?
out we